Estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Y este es un vídeo muy importante para el canal porque al final hay una cosa muy importante que tiene miles y miles y miles y millones de beneficios, que es la meditación. La meditación tiene muchísimos beneficios, beneficia a todos, no solo a la salud, sino también a las relaciones, porque así uno está como más calmado y hace que esté mejor, ¿no? Eso también cuenta, ¿no? Pero hay millones, hay millones. Y luego, ¿cómo podemos usar nosotros la meditación a nuestro favor en los negocios, por ejemplo? Al final, a ver, la meditación no es algo para hacer un día y ya está. O sea, esto hay que hacerlo constantemente. Es algo que haces, pero hay millones de tipos de meditación. Yo, por ejemplo, el que a mí, por mi experiencia, más me sirve es como el que tú cierras los ojos, calmas todo, absolutamente todo, no te mueves, ¿vale? A ver, yo sé que esto al principio puede llegar a costar. Y esto hay gente que a lo mejor no tiene experiencia y cuesta y tal al principio, pero si no, ponle, yo qué sé, 2, 3 minutos, 4, una cosa así al principio, tampoco mucho, para ir empezando. Y luego ya cuando vas cogiendo experiencia, pues ya te resulta más fácil. Pero a mí el que más me funciona y el que voy a hablar más que nada porque al final yo voy a hablar de lo que yo sé o mi experiencia. Entonces, claro, a mí el que más me ha servido es el de, por ejemplo, tú te pones en una postura y entonces tú coges y lo que tienes que hacer es cerrar los ojos, no moverte nada. Puedes poner los mudras, por ejemplo, este mudra tal, por ejemplo, para ahí en las piernas, ¿sabes? Que son mudras, ¿no? Y luego te colocas en una postura, ¿vale? En una postura cómoda. Yo ahora mismo no lo voy a hacer, ¿eh? Estoy explicando un poco el funcionamiento. Entonces coges y es como que a través de la respiración empiezas a respirar profundamente y llegas a un estado, porque hay tres estados de conciencia realmente. Está la conciencia, que es cuando nosotros estamos en ese momento como consciente de lo que hacemos, que es digamos que un 5% de las acciones, sobre todo del día a día, y el 95% que es el inconsciente, que son comportamientos o conductas automáticas que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y luego tenemos otro que es la supraconciencia, que es cuando llegamos a niveles de, pues eso, de paz, o niveles de estos más de cuando te apasiona algo, o estás como muy motivado, muy, ¿sabes? Es un poco ese estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, uno se pone a hacer, por ejemplo, lo que he dicho. Hay millones, pero voy a enseñar este, precisamente. Entonces coges y tú la meditación, igual que la música, te puedes poner unos cascos, ¿vale? Unos cascos y te pones a escuchar una música, a ser posible sin anuncios y tal. Para que no te distraigas y te pones a escucharlo. Y así, a través de la meditación y los sonidos, puedes llegar a esos estados más profundos, ¿no? Y si no, no hace falta ponerse la música, porque antiguamente también se hacía y no había música así de abro YouTube o abro una aplicación y me pongo los cascos, ¿no? Pero sí con la ayuda de la meditación. Y esto es muy importante porque realmente al final en los negocios también uno de los hábitos que utilizan los más grandes exitosos de negocios es este también precisamente, porque al final la meditación también es lo que decía al principio, la meditación hace que uno rinda mejor y el enfoque, y nos da atención, nos da enfoque, y eso es muy importante porque además en un día o sea, en una era de las distracciones, donde todo el mundo se distrae con redes sociales o cualquier cosa, o yo por ejemplo, normalmente hay muchos negocios a día de hoy que se hacen pues eso, con un móvil, con un ordenador y tal, en internet, ¿no? Básicamente. ¿Y qué pasa? Que el caso es que la cuestión es que si uno está distrayéndose constantemente,
porque tú entras a YouTube y tú empiezas a ver un vídeo, luego hay otro por ahí, empiezas a ver muchas cosas y uno se distrae. Y luego, por ejemplo, si yo que sé, estoy con clientes o estoy haciendo, yo que sé, ventas o lo que sea, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que estar atento y yo no quiero perder la productividad, ¿sabes? No quiero decir, oh, hoy va, que se me va el tiempo, que se me va, ay, Dios mío, que me distrae. No, no, no. Entonces la meditación también te da ese foco, esa atención, ese momentum que genera esa inercia, ese estado de flow también que se le llama, que hace que uno pueda rendir bastante bien, que hace que uno se vaya a esa dirección. Es como el mindfulness, la atención plena, que es cuando uno está, al final eso se puede aplicar estando en un campo de fútbol, por ejemplo, con mucho ruido, porque eso es algo que tú vas creando, es algo que tú, o sea, no es que la cosa es que no es, porque el problema es que se cree mucho que tú vas a un sitio de ruido y es como que ya por el hecho de que haya ruido te distraes, pero no tiene por qué ser así. Hay un tipo, el que practica el mindfulness, por ejemplo, al final tú lo puedes hacer en sitios de ruido, porque no es tanto como la meditación, sino es como un método de conseguir llegar a esa atención plena. Esto al final es algo que no es que se pueda explicar muy bien, yo creo que es más de sentir y uno lo tiene que practicar. Entonces, claro, en el mindfulness no os voy a decir un método porque es que yo creo que no es tanto el método. Pero yo lo que recomiendo, esto es la meditación, no el mindfulness, son cosas algo más separadillas, pero del mismo mundo. Pero la meditación básicamente es eso, vosotros hacer este hábito todos los días de la meditación y ya veréis que en vuestros negocios vais a mejorar bastante, porque además también es como un anclaje de energía, es un anclaje de energía y, y al final en lo que tú te enfocas va la energía y eso atrae, ¿no? Porque si yo cojo una lupa y yo la enfoco a los rayos de luz, sale, y por ejemplo hay algo aquí, no, mira esto, sale ardiendo, sale ardiendo. ¿Y eso por qué? Porque se está enfocando los rayos de luz con la lupa en ese mismo punto. Y se concentra ahí. Igual pasa aquí en cualquier cosa. Entonces, es una forma también que es gratuita, no te cuesta dinero y tú puedes, es que mejoras en todo, pero también en los negocios al final. Entonces cualquier cosa y es que es impresionante. El que te diga que es una tontería, pues cada uno que con sus cosas, con sus tonterías, pero de tontería nada. O sea, ya lo garantizo, de tontería nada. Es igual que los libros, te dicen, no, pero es que los libros, es que a mí me decían antes, no, ¿por qué leer tanto? ¿Por qué tantos libros? Hombre, claro, es que si yo, por ejemplo, me leo un libro de, por ejemplo, de ingresos pasivos, ¿no? Por ejemplo, vale, genial, pero la importancia de ingresos pasivos, bueno, sí, pero necesitaré también saber los brokers y tal, por ejemplo, o me dicen a mí, por ejemplo, o la mentalidad, ¿no? Por ejemplo. Dicen, bueno, sí, está muy bien, el libro de ingresos pasivos está genial, está fantástico, ok. Pero sin la mentalidad correcta no se puede llegar muy lejos, ¿no? Entonces también hace falta la mentalidad, libros también que te enseñen a ello. O por ejemplo, no sé, libros de hábitos también, porque uno con malos hábitos y comiendo mal y durmiendo mal y con energía baja. Entonces, claro, dices, está muy bien los ingresos pasivos, sí, pero también tendrás que tener buenos hábitos. Entonces, no sé, yo al final, sobre todo lo más importante es tomar acción y aplicar, pero, pero al final yo prefiero leer 200 libros que un libro, porque aprendo mucho más y yo puedo aplicar más. Tengo más información y información más aplicación igual a transformación. Entonces yo puedo ir aplicando. Yo puedo ir aplicando, ¿no? Por ejemplo, no hay dinero sin salud, no hay salud. Bueno, salud sin dinero en parte es 50-50. ¿Por qué?
porque 50 realmente la mayor parte de la salud no tiene nada que ver con el dinero, pero sí que es verdad que la falta de dinero también da estrés, también. Entonces la mayor parte es la salud, no tiene que ver mucho con el dinero, pero hay una parte que sí que tiene que ver con el dinero, ¿no? Porque al final uno también es como que si no tiene dinero, pues le da estrés, tal, no sé qué. Y había un estudio también que decía que mucha gente cuando se arruina es como más o menos como la muerte, ¿eh? Y se quieren. Entonces, claro, al final, y luego también tampoco hay buenas relaciones sin buena salud, porque si uno no tiene buena salud y se ponen a, yo qué sé, a pegar a la gente o se ponen así que están muy agresivos, por ejemplo, eso no es buena salud tampoco, ¿no? Entonces la relación no está bien. Entonces es un poco la mezcla de todo, es como una combinación. Es una combinación, por eso también hay que leer muchos libros y sobre todo aplicar. Y los podcasts también uno puede aprender y no sé. La parte del cerebro también, la parte psicológica también, esto es importante. Es que dicen, no, pero ¿para qué tantos libros? ¿Y para qué tanta tele? ¿Sabes? ¿Para qué tanta tele? ¿Y para qué tantos periódicos? O noticias. Es que no sé. Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Os recomiendo que apliquéis la meditación, por ejemplo. Porque esto para todo va a ayudar mucho. Entonces eso. Y sobre todo llevar vuestra vida vamos, un nivel bestial. Que ni os reconozca nadie. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.